Mujeres que corren con lobos. Capítulo 4. El compañero. La unión con el otro. El himno del hombre salvaje. Manahue. Si las mujeres quieren que los hombres las conozcan de verdad, tienen que enseñarles un poco de sabiduría profunda. Algunas mujeres dicen que están cansadas, que ya han hecho demasiado a este respecto. Me atrevo a decir humildemente que han estado intentando enseñar a un hombre que no quiere aprender. Cuando los hombres ponen de manifiesto una buena disposición, es el momento de revelarles cosas no solo por este motivo, sino porque otra alma lo pide. Ya lo verás. He aquí algunas de las cosas que ayudarán a un hombre a comprender y a salir a medio camino al encuentro de la mujer. Este es el lenguaje, nuestro lenguaje. En los mitos, como en la vida, no cabe duda de que el hombre salvaje busca una esposa de debajo de la tierra. En los relatos celtas hay célebres parejas de dioses salvajes que se aman de esta manera. A menudo habitan en el fondo de un lago, desde donde protegen la vida y el mundo subterráneos. En los mitos babilonios, Inanna, la de los muslos de cedro, llama a su amado, el toro Plou: «Ven a cubrirme con tu furia salvaje». En los tiempos modernos, incluso hoy en día, en el medio oeste de Estados Unidos, aún se dice que la madre y el padre de Dios crean los truenos revolcándose en su lecho primaveral. De igual modo, nada le gusta más a la mujer salvaje que un compañero se le pueda igualar. Sin embargo, una y otra vez, quizás desde el principio de la infinidad, los que quisieran ser sus compañeros no están muy seguros de comprender su verdadera naturaleza. ¿Qué desea realmente una mujer? Es una pregunta muy antigua, un acertijo espiritual acerca de la naturaleza salvaje y misteriosa que poseen todas las mujeres. Mientras que la vieja del cuento de la viuda de Bat, de Chaucer, dijo con voz cascada que la respuesta a esta pregunta era que las mujeres deseaban ejercer soberanía sobre su propia vida, lo cual es un hecho indiscutible. Hay otra verdad igualmente poderosa que satisface también a esa pregunta. He aquí un cuento que explica cuál es la verdadera naturaleza de las mujeres. Los que se esfuerzan en comprender la forma de ser y actuar que se muestra en el cuento serán para siempre compañeros y amantes de la mujer salvaje. Hace mucho tiempo la señorita Bibi Washington me regaló un pequeño cuento afroamericano que yo he ampliado y convertido aquí en un cuento literario titulado Manahue. Un hombre fue a cortejar a dos hermanas gemelas, pero el padre le dijo: «No podrás casarte con ellas hasta que no adivines sus nombres». Aunque Manahue lo intentó repetidamente, no pudo adivinar los nombres de las hermanas. El padre de las jóvenes sacudió la cabeza y rechazó a Manahue una y otra vez. Un día Manahue llevó consigo a su perrito en una de sus visitas adivinatorias y el perrito vio que una hermana era más guapa que la otra y que la segunda era más dulce que la primera. A pesar de que ninguna de las dos poseían ambas cualidades, al perrito le gustaron mucho las dos, pues ambas le daban golosinas y le miraban a los ojos sonriendo. Aquel día Manahue tampoco consiguió adivinar los nombres de las jóvenes y volvió tristemente a su casa. Pero el perrito regresó corriendo a la cabaña de las jóvenes. Allí acercó la oreja a una de las paredes laterales y oyó que las mujeres comentaban entre risas lo guapo y viril que era Manahue. Mientras hablaban, las hermanas se llamaban la una a la otra por sus respectivos nombres, y el perrito lo oyó y regresó a la mayor rapidez posible junto a su amo para decírselo. Pero en el camino, un león había dejado un gran hueso con restos de carne al borde del sendero, y el perrito lo olfateó inmediatamente y, sin pensarlo dos veces, se escondió entre la maleza arrastrando el hueso. Allí empezó a comerse la carne y a lamer el hueso hasta arrancarle todo el sabor. De repente, el perrito recordó su olvidada misión, pero, por desgracia, también había olvidado los nombres de las jóvenes. Corrió por segunda vez a la cabaña de las gemelas.
Esta vez ya era de noche y las muchachas se estaban untando mutuamente los brazos y las piernas con aceite como si se estuvieran preparando para una fiesta. Una vez más el perrito las oyó llamarse entre sí por sus nombres. Pegó un brinco de alegría y mientras regresaba por el camino que conducía a la cabaña de Manahue, aspiró desde la maleza el olor de la nuez moscada. Nada le gustaba más al perrito que la nuez moscada. Se apartó rápidamente del camino y corrió al lugar donde una exquisita empanada de cumucuat estaba enfriando sobre un tronco. La empanada desapareció en un santiamén y al perrito le quedó un delicioso aroma de nuez moscada en el aliento. Mientras trotaba a la casa con la tripa llena, trató de recordar los nombres de las jóvenes. Una vez más, las había olvidado. Al final, el perrito regresó de nuevo a la cabaña de las jóvenes y esta vez las hermanas se estaban preparando para casarse. «Oh, no», pensó el perrito, «ya casi no hay tiempo». Cuando las hermanas se volvieron a llamar mutuamente por sus nombres, el perrito se grabó los nombres en la mente y se alejó a toda prisa, firmemente decidido a no permitir que nada le impidiera comunicar de inmediato los dos valiosos nombres a Manahue. El perrito en el camino vio los restos de una pequeña presa recién muerta por las fieras, pero no hizo caso y pasó de largo. Por un instante le pareció aspirar una varada de nuez moscada en el aire, pero no hizo caso y siguió corriendo sin descanso hacia la casa de su amo. Sin embargo, el perrito no esperaba tropezarse con un oscuro desconocido que, saliendo de entre los arbustos, lo agarró por el cuello y lo sacudió con tal fuerza que poco faltó para que se le cayera el rabo. Y eso fue lo que ocurrió mientras el desconocido le gritaba: «Dime los nombres de las chicas para que yo pueda conseguirlas». El perrito temió desmayarse a causa del puño que le apretaba el cuello, pero luchó con todas sus fuerzas. Gruñó, arañó, peleó con las patas y al final mordió al gigante entre los dedos. Sus dientes picaban tanto como las avispas. El desconocido rugió como un carabao, pero el perrito no soltó la presa. El desconocido corrió hacia los arbustos como el perrito colgando de la mano. «Suéltame, suéltame, perrito, y yo te soltaré a ti», le suplicó el desconocido. El perrito le gruñó entre dientes: «No vuelvas por aquí, o jamás volverás a ver la mañana». El forastero huyó hacia los arbustos, gimiendo y sujetándose la mano mientras corría. Y el perrito bajó medio ranqueando y medio corriendo por el camino que conducía a la casa de Manahue. Aunque tenía el pelaje ensangrentado y le dolían mucho las mandíbulas, conservaba claramente en la memoria los nombres de las jóvenes, por lo que se acercó cojeando a Manahue con una radiante expresión de felicidad en el rostro. Manahue lavó suavemente las heridas del perrito y éste le contó toda la historia de lo ocurrido y le reveló los nombres de las jóvenes. Manahue regresó corriendo a la aldea de las jóvenes, llevando sentado sobre sus hombros al perrito cuyas orejas volaban al viento como dos colas de caballo. Cuando Manahue se presentó ante el padre de las muchachas y le dijo sus nombres, las gemelas lo recibieron completamente vestidas para emprender el viaje con él. Le habían estado esperando desde el principio. De esta manera Manahue consiguió a las doncellas más hermosas de la tierra del río. Y los cuatro, las hermanas, Manahue y el perrito, vivieron felices juntos muchos años. Crit, crat, crado. Este cuento se ha acabado. Crit, crat, crom. Este cuento se acabó. La doble naturaleza de las mujeres. En los cuentos populares, al igual que en los sueños, podemos comprender los contenidos de manera subjetiva, en cuyo caso todos los símbolos representan aspectos de la psique de una sola persona, pero también podemos comprender los cuentos de manera objetiva, puesto que se refieren a situaciones y relaciones del mundo exterior. Aquí comentaremos el cuento de Manahue más bien desde el punto de vista de las relaciones entre una mujer y su compañero, teniendo en cuenta que muchas veces lo de afuera es igual que lo de adentro. Este cuento revela un antiquísimo secreto con respecto a las mujeres y es el siguiente.
Para ganarse el corazón salvaje de una mujer, su compañero tiene que comprender al máximo la doble naturaleza de ésta. Aunque no se entienda etnológicamente a las dos mujeres del cuento como unas futuras esposas de una cultura polígama, desde una perspectiva arquetípica el cuento nos habla también del misterio de las dos poderosas fuerzas femeninas que anidan en el interior de cada mujer. El cuento de Manahue contiene todos los hechos esenciales necesarios para poder acercarse a la mujer salvaje. Manahue, a través de su fiel perro, adivina los dos nombres, las dos naturalezas de lo femenino. No puede vencer si no resuelve el misterio, y para ello tiene que echar mano de su propio yo instintivo, simbolizado con la figura del perro. Cualquiera que se acerque a una mujer se encuentra de hecho en presencia de dos mujeres, un ser exterior y una criatura interior. Una que vive en el mundo de arriba y otra que vive en otro mundo no tan fácilmente visible. El ser exterior vive a la luz del día y es fácilmente observable. Suele ser pragmático, aculturado y muy humano. En cambio, la criatura interior suele emerger a la superficie desde muy lejos. A menudo aparece y desaparece rápidamente, pero siempre deja a su espalda una sensación de algo sorprendente, original y sabio. La comprensión de esta doble naturaleza de las mujeres hace que a veces los hombres, e incluso las propias mujeres, cierren los ojos y pidan ayuda al cielo. La paradoja de la doble naturaleza de las mujeres consiste en que cuando una de ellas se muestra sentimentalmente más fría, la otra es más ardiente. Cuando una mantiene unas relaciones más intensas y enriquecedoras, la otra puede mostrarse ligeramente glacial. A menudo una de ellas es más feliz y elástica, mientras que la otra anhela no sé qué. Una puede estar contenta y la otra puede experimentar una agridulce nostalgia. Estas, dos mujeres en una, son unos elementos separados pero unidos que se combinan en la psique de mil maneras diferentes. El poder de dos. Aunque cada faceta de la naturaleza de la mujer constituye un ente aparte con distintas funciones y un conocimiento diferenciado, ambas poseen una conciencia o interpretación mutua, tal como ocurre entre el cerebro y su corpus callosum y por consiguiente actúan como un todo. Cuando una mujer esconde o favorece demasiado una de sus facetas, vive una existencia muy desequilibrada que le impide el acceso a todo su poder. Y eso no es bueno. Hay que desarrollar ambas facetas. Hay mucho que aprender acerca de la fuerza de dos cuando examinamos el símbolo de las gemelas. En todo el mundo y desde la más remota antigüedad se ha creído que los gemelos están dotados de poderes sobrenaturales. En algunas culturas existe toda una disciplina dedicada al equilibrio de la naturaleza de los gemelos, considerados dos seres que comparten una sola alma. E incluso, después de su muerte, a los gemelos se les da de comer, se les habla y se les ofrecen obsequios y sacrificios. En varias comunidades africanas y caribeñas se dice que el símbolo de las hermanas gemelas tiene juju, la mística energía del alma. Por consiguiente, hay que cuidar esmeradamente de las gemelas para evitar que un mal destino se abata sobre toda la comunidad. Una norma del culto vudú de Haití exige que a los gemelos se les dé de comer exactamente las mismas raciones de alimento para evitar que surjan celos entre ambos, pero sobre todo para evitar que uno de ellos languidezca, pues si muere uno, también morirá el otro, y entonces se perderá la especial espiritualidad que ambos aportan a la comunidad. De igual modo, una mujer posee un poder extraordinario cuando los dos aspectos de su psique se reconocen conscientemente y se perciben como una unidad, juntas y no separadas. El poder de dos es muy fuerte y no debe descuidarse ninguna de las facetas de la dualidad. Se las tiene que alimentar por igual, pues ambas aportan un misterioso poder al individuo. Una vez, un viejo afroamericano del Medio Sur me contó un cuento. Salió de un callejón mientras yo permanecía sentada entre las pintadas de un aparcamiento del centro de una ciudad.
Muchas personas lo hubieran calificado de loco, pues hablaba con todo el mundo sin dirigirse a nadie en particular. Avanzaba con un dedo extendido como si estuviera tanteando la dirección del viento. Los cuentistas dicen que estas personas han sido tocadas por los dioses. En nuestra tradición, a un hombre así lo llamaríamos el bulto, pues las almas como él llevan una cierta mercancía y la muestran a quien quiere verla, a cualquiera que tenga ojos para verla y sentido común para acogerla. Aquel simpático bulto en particular me contó el siguiente cuento. Gira en torno a cierta transmisión ancestral y se titula Una ramita, dos ramitas. Así actúan los viejos reyes africanos, me dijo en un susurro. En el cuento, un anciano se está muriendo y convoca en torno a sí a los suyos. A cada uno de sus muchos hijos, esposas y parientes le entrega una corta y resistente ramita. Romped la ramita, les ordena. Con cierto esfuerzo, todos rompen la ramita por la mitad. Eso es lo que ocurre cuando un alma está sola y no tiene a nadie. Se rompe fácilmente. Después el viejo les dio a cada uno de sus parientes otra ramita y les dijo, así me gustaría que vivieras cuando yo haya muerto. Reunid todas las ramitas en haces de 2 y de 3. Y ahora, quebrad los haces por la mitad. Nadie puede quebrar las ramitas cuando forman un haz de 2 o de 3. El viejo me miró sonriendo. Somos fuertes cuando estamos con otra alma. Cuando estamos unidos a los demás, no nos pueden romper. De igual manera, cuando las dos facetas de la doble naturaleza se mantienen juntas en la conciencia, ejerce un enorme poder y no se pueden quebrar. Es la característica de la dualidad psíquica, de los dos aspectos gemelos de la personalidad de una mujer. Por su cuenta, el yo más civilizado se encuentra a gusto, pero un poco solitario. Por su cuenta, el yo salvaje también se encuentra a gusto, pero ansía relacionarse con el otro. La pérdida de los poderes psicológicos, emocionales y espirituales de las mujeres se debe a la separación de estas dos naturalezas, a la simulación de que uno u otro de ellos ya no existe. Este cuento se puede interpretar como referido a la dualidad masculina y a la femenina. Manahue posee también una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza instintiva simbolizada por el perro. Su naturaleza humana, amable y afectuosa no es suficiente para superar la prueba. Es su perro, símbolo de la naturaleza instintiva, el que tiene la capacidad de acercarse subrepticiamente a las mujeres y gracias a la agudeza de su oído averiguar sus nombres. Es el perro el que aprende a desechar las seducciones superficiales y a conservar los conocimientos más importantes. Es el perro de Manahue el que posee un fino oído y es dueño de una tenacidad y un instinto que lo lleva a ocultarse junto a las paredes y a buscar, perseguir y recuperar las ideas valiosas. Como en otros cuentos de hadas, las fuerzas masculinas pueden poseer una energía del tipo barba azul, o una energía tan aniquiladora como la de la raposa con la cual intentarán destruir la doble naturaleza de las mujeres. Esta clase de pretendiente no puede tolerar la dualidad y busca la perfección, la única verdad, la única sustancia femenina encarnada en una sola mujer perfecta. Ay, si tú conoces a esta clase de persona, echa a correr en dirección contraria a la mayor velocidad que puedas. Es mejor tener un amante que sea como Manahue, tanto por dentro como por fuera. Es un pretendiente mucho más satisfactorio, pues está profundamente entregado a la idea del dos, y el poder de dos actúa como una entidad integral. Por consiguiente, Manahue desea tocar esta extremadamente ubicua pero misteriosa combinación de vida espiritual de la mujer y posee una sabiduría propia. Puesto que él también es un hombre salvaje y natural, percibe el eco de la mujer salvaje y se siente atraído por ella.
Entre esta tribu acumulativa de figuras masculinas de la psique femenina que los jungianos denominan animus, existe también una actitud de tipo manahue que descubre y aprecia la dualidad femenina, la considera valiosa y digna de ser cortejada y deseada, y no ya diabólica, fea y despreciable. Manahue, tanto si es una figura externa como si es interna, representa un amante audaz, pero rebosante de confianza, cuyo mayor deseo es nombrar y comprender la misteriosa y luminosa dualidad de la naturaleza femenina. El poder del nombre. Dar nombre a una fuerza, una criatura, una persona o una cosa tiene varias connotaciones. En las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente por sus significados mágicos o propicios, conocer el verdadero nombre de una persona significa conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona. Y la razón de que el verdadero nombre se mantenga a menudo en secreto es la necesidad de proteger a su propietario para que pueda adquirir poder sobre dicho nombre y nadie lo pueda vilipendiar o pueda apartar la atención de él, y para que su poder espiritual pueda desarrollarse en toda su plenitud. En los cuentos de hadas y las narraciones populares, el nombre tiene varios aspectos adicionales, lo cual queda claramente de manifiesto en el cuento de Manahue. Aunque en algunos cuentos el protagonista busca el nombre de una fuerza perversa para poder dominarla, por regla general la búsqueda del nombre obedece al deseo de evocar esta fuerza o a esta persona, a la necesidad de estar cerca de esta persona y establecer una relación con ella. Es lo que ocurre en el cuento de Manahue. Este va y viene una y otra vez en un sincero intento de acercarse al poder de las dos. Le interesa nombrarlas no para adueñarse de su poder, sino para adquirir un poder propio igual que al suyo. Conocer los nombres equivale a adquirir y conservar la conciencia de la noble naturaleza. Por mucho que uno lo desee, incluso recurriendo al uso del propio poder, no se puede establecer una relación profunda sin conocer los nombres. La adivinación de los nombres de la noble naturaleza, es decir, de las dos hermanas, es inicialmente una tarea tan difícil para las mujeres como para los hombres. Pero no tenemos que preocuparnos demasiado. El solo hecho de que nos interese descubrir los nombres significa que ya vamos por buen camino. ¿Y cuáles son exactamente los nombres de estas dos hermanas simbólicas de la psique femenina? Como es natural, los nombres de las dualidades varían según las personas, pero tienden a ser en cierto modo contrarios. Tal como ocurre con buena parte del mundo natural, es posible que al principio los nombres parezcan inmensos y pensemos que carecen de una pauta o repetición determinada. Pero un minucioso examen de la doble naturaleza, haciendo preguntas y prestando atención a las respuestas, no tardará en revelarnos una pauta que efectivamente es muy amplia, pero que posee una estabilidad semejante al flujo y reflujo de las mareas. La pleamar y la bajamar son predecibles y pueden trazarse mapas de sus corrientes profundas. En la cuestión de la adivinación de los nombres, pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia. Nombramos estos dos temperamentos que llevamos dentro para casar el ego con el espíritu. Esta pronunciación del nombre y este casamiento se llaman, con palabras humanas, amor propio. Cuando se produce entre dos personas individuales, se llama amor recíproco. Manahue trata una y otra vez de adivinar los nombres, pero solo con su naturaleza exterior no consigue adivinar los nombres de las gemelas. El perro, como representante de la intuición, actúa al servicio de Manahue. Las mujeres ansían a menudo encontrar a un compañero que tenga esta clase de paciencia y el ingenio necesario para seguir intentando comprender su naturaleza profunda. Cuando encuentra un compañero de este tipo, lo hace objeto de su lealtad y amor durante toda su vida. En el cuento, el padre de las gemelas actúa de guardián de la pareja mística.
Es el símbolo de un rasgo intrapsíquico real que protege la integridad de unas cosas que tienen que permanecer unidas y no separadas. Él es quien somete a prueba el valor, la idoneidad del pretendiente. Es bueno que las mujeres tengan a este vigilante. En este sentido se podría decir que una psique sana somete a prueba todos los nuevos elementos que piden permiso para incorporarse a ella, que la psique posee una integridad cuya protección exige un proceso de selección. Una psique sana, poseedora de un paternar vigilante, no acepta sin más cualquier viejo pensamiento o cualquier actitud o persona, solo acepta los que poseen capacidad de percepción consciente o se esfuerzan por alcanzarla. El padre de las dos hermanas dice: espera, hasta que no me convenzas de que te interesa realmente conocer la verdadera esencia, los verdaderos nombres, no podrás tener a mis hijas. El padre quiere decir: no podrás comprender los misterios de las mujeres con solo pedirlo. Primero tienes que esforzarte, tienes que estar dispuesto a entregarte por entero, tienes que imaginarte cada vez más cerca de la auténtica verdad de este rompecabezas espiritual femenino. De este esfuerzo que es no solo un descenso, sino también un enigma. La tenaz naturaleza canina. El perrito del cuento muestra exactamente de qué manera actúa la tenacidad psíquica. Los perros son los magos del universo. Con su sola presencia transforman a las personas malhumoradas en sonrientes, a las personas tristes en menos tristes, engendran relaciones. Como en la antigua epopeya babilónica de Gilgames, en la que Enkidu, el peludo hombre animal, es el contrapunto de Gilgames, el rey excesivamente racional, el perro constituye una de las dos naturalezas del hombre. Es la naturaleza del bosque, la que puede seguir el rastro, la que percibe lo que son las cosas. La tenaz naturaleza canina. Al perro le gustan las hermanas. El perrito del cuento muestra exactamente de qué manera actúa la tenacidad psíquica. Lo místico femenino son los magos del universo y acepta de buen grado la naturaleza instintiva del perro. Malhumoradas el perro representa, entre otras personas tristes, al menos o a la que ama fácilmente relaciones y durante mucho tiempo con todo su corazón. Como la antigua epopeya babilónica de Gilgames, en la que Enkidu es capaz de correr durante largo rato y de luchar hasta morir en caso necesario. Excesivamente racional. El naturaleza canina una de las claves concretas sobre la forma en que un compañero se ganará el corazón de la que puede seguir el rastro y de la mujer salvaje, lo que son las cosas. Y la clave principal es: al perro le gustan las hermanas porque estas le dan de comer y le sonríen. Manahue no consigue adivinar lo femenino y regresa tristemente a casa. Y acepta de buen grado el perrito vuelve a la cabaña de las hermanas y presta atención. El perro representa, entre otras cosas, al o a la mundo de que ama fácilmente, naturaleza canina, y durante mucho tiempo con todo su corazón, mensajera entre el mundo superior y el oscuro mundo inferior, es capaz de correr durante largo rato, es de luchar hasta morir, originaria de las más oscuras y remotas. La naturaleza canina nos da las claves concretas sobre la forma inmemorial se han venido llamando el infierno o mundo subterráneo de ultrasalvaje. Y la clave un compañero tiene que llegar a esta sensibilidad para poder comprender la doble naturaleza. El perro Manahue es parecido al lobo, adivinar los nombres, solo que un poco más tristemente a casa. Si bien, tal como se ve en el resto vuelve a la cabaña de las hermanas y presta atención. Este perrito, en su calidad de psicopompo, representa el mundo de los arquetipos. La naturaleza canina es psicopompa. Oye, mensajera y ve las cosas de manera distinta como lo hace un ser humano. Y llega a unos niveles que el ego jamás conseguiría imaginar por su cuenta. Y remotas oye unas palabras y unas instrucciones que el ego no puede oír. Tiempo inmemorial por lo que han venido llamando el infierno o mundo subterráneo de la ciencia de San Francisco. Un compañero tiene que llegar a esta sensibilidad para poder comprender la doble naturaleza. Cuando una palmera se agitaba al viento, es parecido al lobo, un terremoto, solo que un poco más civilizado. Cuando unas pisadas se acercaban de como se ve en el resto del cuento, no demasiado. Mi oído, un millón de bolsas de palomitas de maíz. De psicopompo representa el mundo del perro está lleno de constantes cataclismos acústicos. Oye y ve las cosas de manera distinta como lo hace un ser humano. No percibimos en llega absoluto. A unos niveles que el ego jamás conseguiría imaginar por su cuenta. El cánido oye unas palabras y unas instrucciones que el ego no puede oír. Este aspecto medial de la psique instintiva
da una características vez en un semejantes museo de a la las ciencia de San medios. Francisco, Percibe entré a una sala llena de micrófonos y altavoces que simulaban el oído de un perro. Los profundos misterios de la psique Cuando una femenina. palmera se agitaba al viento, Esta es la sonaba naturaleza como que un puede terremoto. conocer la naturaleza Cuando unas salvaje de las pisadas se mujeres. acercaban desde lejos, era como si alguien estrujara contra mi oído 1.000.000 de El bolsas de sigiloso palomitas de apetito maíz. seductor. El mundo del perro No es está casual lleno que de los constantes hombres y las cataclismos mujeres acústicos. se esfuercen en buscar Unos las cataclismos facetas más acústicos profundas que de su nosotros los naturaleza, seres humanos no percibimos en y absoluto. sin embargo, pero se el perrito distraigan sí. de este propósito por toda una El serie cánido de razones, oye más allá del alcance generalmente del oído humano. por placeres. Este de aspecto distintas medial de la clases. psique instintiva Algunos se da aficionan características a dichos semejantes placeres, a las de se los quedan medios. perennemente Percibe enredados la en profunda ellos y función, jamás la reanudan su profunda tarea. música y los profundos misterios de la psique femenina. Al principio, el Esta perrito es la también se naturaleza distrae que puede a causa conocer de la sus naturaleza apetitos. salvaje de las mujeres. Muchas veces los apetitos son los encantadores forajidos que se dedican a robar el sigiloso apetito seductor, el tiempo y la libido. No es casual que los Nuestro hombres tiempo y las mujeres nuestra se libido. esfuercen en buscar las Jung facetas señaló más que se profundas tenía de que su controlar, naturaleza, en cierto modo, el y apetito sin humano. embargo, Se de lo distraigan contrario, de este y tal propósito como ya por hemos toda visto, una serie de la persona razones, se detiene generalmente ante cada por hueso que ve placeres por el camino y de ante distintas cada clases. empanada que ve sobre Algunos un se tronco. aficionan a dichos placeres. Es posible se que, quedan como el perro, los perennemente compañeros enredados que en buscan ellos el y nombre jamás de la reanudan su naturaleza tarea. pierdan su determinación en presencia de cualquier Al principio, tentación que el encuentren perrito por el también se camino. distrae a causa de sus apetitos. Tal Muchas veces cosa los puede ocurrir apetitos si son se los trata de encantadores criaturas salvajes forajidos o que se famélicas. dedican a robar En tal caso, es posible que el también se tiempo olviden y la de lo que libido. tienen entre manos. Nuestro tiempo Pueden que sean y nuestra tentados, libido. atacados por algo de su Jung propio señaló que inconsciente se tenía desea que controlar ejercer su dominio en sobre cierto las modo el mujeres apetito con el fin humano. de explotarlas o de De lo atraerlas contrario, para la y tal como ya satisfacción de hemos su visto, propio placer, la o persona para se llenar detiene su vacío ante de cada cazador. hueso que ve por el camino y ante Durante el cada camino de regreso empanada a la casa que de ve su sobre amo, un tronco. el perro se distrae a causa Es de un posible que, sabroso como el hueso, perro, los lo cual lo compañeros lleva a que olvidar buscan en los los nombres de la muchachas naturaleza. pierdan su determinación. Este en presencia episodio de representa cualquier algo que suele tentación ocurrir en la encuentren por el función camino. psíquica profunda. Las distracciones del apetito Tal cosa puede ocurrir obstaculizan si el se proceso trata de primario. criaturas salvajes o famélicas. No pasa un mes sin que En alguna tal caso, paciente me es diga, posible que también se olviden bueno, de me lo que tienen distraje entre porque manos. tenía mucho trabajo. Pueden que o sean porque experimenté tentados, una fuerte atacados por algo de su excitación propio sexual y inconsciente tardé que desea 7 días en ejercer su calmar esa dominio fiebre. sobre las mujeres con el fin de O explotarlas porque pensé o de que esta atraerlas semana para la era el momento satisfacción de su adecuado propio para placer podar las o 500 para llenar plantas de mi su casa. vacío de cazador. O porque Durante emprendí el camino 7 de nuevas regreso a la aventuras casa de su creativas. amo, Me la pasé el muy perro bien. se Y distrae a después causa llegué de a un la sabroso conclusión de que hueso, ninguna de lo cual ellas lo era lleva a demasiado olvidar los prometedora nombres de las y decidí muchachas. dejarlo todo. Este episodio Por representa algo que consiguiente, suele ocurrir en la el función hueso en el psíquica camino es profunda. algo a lo que Las nadie es distracciones inmune. del apetito Su obstaculizan el delicioso proceso hedor primario. es una tentación No irresistible pasa para un un mes perro. sin que alguna paciente me diga, En el peor de los casos, bueno, me distraje probablemente porque se tenía trata de mucho una trabajo, afición que o ya porque nos ha experimenté salido una muy fuerte cara en varias excitación ocasiones. sexual Y tardé 7 Sin días embargo, en calmar esa fiebre. aunque hayamos fracasado O una y otra porque vez, pensé que esta tenemos que semana volver era a el momento intentarlo adecuado hasta que para podamos podar las pasar de 500 largo plantas y de mi seguir casa. adelante con nuestra tarea O principal. porque emprendí 7 nuevas aventuras El creativas. momento Me la pasé culminante muy de bien. nuestra Y actuación después profunda llegué a la es conclusión similar de a que la ninguna de excitación ellas sexual era en el demasiado sentido de que prometedora empieza de cero. y decidí dejarlo todo. Acelera alcanzando distintos niveles Y llega a una Por fase consiguiente, intensa y sostenida. el hueso en el camino es Si la algo a aceleración lo que se nadie interrumpe es inmune. bruscamente por culpa de Su un ruido delicioso intenso e hedor es inesperado, una por tentación ejemplo, hay irresistible que para un empezar de perro. nuevo por el principio. En el peor de los Cuando casos, se trabaja con probablemente el se estrato trata de una arquetípico de la afición psique, que se ya nos ha produce una salido muy tensión de cara en varias excitación ocasiones. parecida. Sin Se embargo, interrumpe la tensión. aunque hayamos Hay fracasado que empezar una y otra vez, prácticamente de tenemos cero. que volver a Por intentarlo consiguiente, hasta que podamos pasar en el de camino largo hay muchos y seguir huesos adelante jugosos, con nuestra tarea agradables, principal. interesantes y tremendamente El excitantes. momento culminante de nuestra actuación profunda Pero todos es ellos similar nos a la arrastran en excitación cierto sexual modo en hacia el una sentido de que especie de empieza de amnesia cero. que nos hace olvidar Acelera no solo en alcanzando qué distintos fase de nuestra niveles tarea y nos llega a una fase encontramos, intensa y sostenida, sino también cuál es si la nuestra aceleración tarea. se interrumpe bruscamente por culpa de un ruido intenso El Corán nos inesperado, advierte por sabiamente ejemplo, de que se nos hay que pedirá empezar de nuevo por el cuentas de principio. todos los placeres permitidos Cuando de se la trabaja vida de con lo el que no estrato quisimos arquetípico gozar de la cuando psique se estábamos en la produce tierra. una tensión de Sin embargo, excitación parecida. un exceso e incluso una Se pequeña interrumpe cantidad de la una cosa atención. buena en Hay el que empezar momento inadecuado prácticamente puede de cero. provocarnos una Por considerable consiguiente, pérdida del nivel de en el camino hay conciencia. muchos huesos jugosos, En cuyo agradables, caso, interesantes en lugar de y experimentar
una repentina oleada de sabiduría, pero andamos todos por ahí ellos como nos un arrastran profesor en cierto distraído que modo hacia murmura una por lo especie de bajo. amnesia que nos ¿Dónde hace estaba olvidar yo ahora? no solo en qué fase de nuestra tarea Tardamos nos encontramos, semanas
y a veces meses, sino también en recuperarnos cuál es de estas nuestra tarea. distracciones. En el cuento el perro El Corán regresa nos advierte corriendo a la cabaña sabiamente de las de que se gemelas. nos pedirá Oye de cuentas nuevo de sus todos los nombres placeres y una vez más se permitidos de la aleja a vida toda de prisa. los que no quisimos gozar El cuando cánido estábamos sigue en el la tierra. instintivo impulso Sin de embargo, intentarlo una un y otra exceso vez. e incluso una pequeña Pero cantidad de una hay cosa buena, una en empanada el de momento tumac inadecuado, que lo puede distrae provocarnos una y vuelve a considerable aplicar los pérdida del nombres. nivel de conciencia. Otro aspecto del En apetito ha cuyo saltado caso, a la criatura, en lugar de y experimentar la ha apartado una una vez repentina más de oleada su de tarea. sabiduría, su Andamos vientre ha por ahí quedado como un satisfecho, profesor distraído pero que no así la murmura por lo tarea de bajo. su alma. ¿Dónde estaba yo ahora? Estamos empezando a comprender Tardamos que el semanas proceso de y a conservar veces la meses conciencia en recuperarnos y de más estas concretamente de no ceder a los apetitos que nos En el distraen, cuento el perro mientras regresa tratamos de corriendo a la encontrar una cabaña de las conexión gemelas. psíquica, es un proceso muy Oye de largo, nuevo sus nombres al que y una resulta vez muy más se difícil aleja a toda mantenerse prisa. agarrado. El cánido sigue el instintivo Vemos que el impulso sagaz de perrito lo intentarlo intenta una y otra vez, con todas sus fuerzas. pero Sin hay embargo, una empanada de cuesta tumac mucho que salir lo del profundo distrae inconsciente y vuelve a arquetípico olvidar para los nombres. regresar a la mente consciente. Otro aspecto del Cuesta apetito mucho ha bajar saltado a a los la nombres criatura y y cuesta la ha mucho subir apartado de una nuevo vez la más de su superficie. tarea. Cuesta Su mucho vientre ha conservar quedado el conocimiento consciente, pero no cuando así se la tarea tropieza de su con alma. trampas por el camino. Estamos La empezando a panada comprender Kumarcuat que el y el proceso hueso de conservar la representan conciencia seducciones que nos y más distraen, concretamente que a su manera de son no ceder a los deliciosas. apetitos que nos distraen. En otras Mientras palabras, tratamos de encontrar hay en una la psique conexión de todo el psíquica, es un mundo unos proceso muy elementos largo tortuosos, al que resulta muy falsos y difícil exquisitos. mantenerse agarrado. Estos Vemos que el elementos sagaz son perrito contrarios a la intenta conciencia. Con todas sus se fuerzas. conservan Los Sin sanos embargo, manteniendo las cosas cuesta oscuras mucho salir y del atrayentes. profundo inconsciente arquetípico para A veces nos regresar a la cuesta mente recordar que consciente. estamos luchando por alcanzar Cuesta la mucho belleza bajar de la a luz. los nombres y cuesta mucho subir de En nuevo este la cuento, superficie. el perro es el portador Cuesta de la mucho luz conservar el y trata de conocimiento establecer una consciente cuando se conexión tropieza con consciente con la trampas por el mística camino. naturaleza gemela. La empanada Kumarcuat Hay algo y el hueso periódicamente representan intenta seducciones evitarlo, que nos distraen, algo que y que a es su manera invencible, son deliciosas, pero que con toda certeza en otras es el palabras, responsable hay de en la la psique de colocación todo de el los mundo huesos unos y de las elementos empanadas. tortuosos, No falsos cabe y duda de que exquisitos. se trata del oscuro forastero, otra versión Estos del depredador elementos son natural contrarios de la a la psique que se opone a la conciencia. conciencia. Se conservan Debido a la sanos presencia de manteniendo este las cosas adversario oscuras natural en y la psique de atrayentes. todas las personas, A veces hasta la nos psique cuesta más recordar sana que puede estamos perder su luchando lugar. por alcanzar la belleza de El la hecho luz. de recordar la verdadera tarea que tenemos En entre este manos cuento, y de el perro es recordarla el portador una de y la otra luz vez y trata de prácticamente establecer al una modo de los conexión mantras, consciente nos con la conducirá mística de nuevo a la naturaleza gemela. conciencia. Hay algo que La periódicamente adquisición intenta de la evitarlo, fiereza. algo que es invincible, pero que con toda El perrito certeza aprende es el una vez más responsable los nombres de de la las colocación mujeres de los y huesos regresa y corriendo las junto a empanadas. su amo. No cabe Pasa de duda largo de por que se delante trata del del festín oscuro del camino y de forastero, los deliciosos otra versión frutos del depredador procedentes de los natural de la arbustos. psique que se opone a la Vemos conciencia. aquí que la intensidad de la conciencia Debido a de la presencia de está este aumentando. adversario natural en la psique de La todas psique las instintiva ha personas, aprendido a hasta reprimirse, la psique más a sana respetar puede las perder su prioridades lugar y a concentrarse. El hecho de recordar la niega a verdadera distraerse. tarea que tenemos Ahora entre está manos atenta. y de recordarla Pero, una y otra vez, como llovida del prácticamente, cielo, al una modo cosa de los oscura mantras, se abalanza nos de repente conducirá sobre de el nuevo a la perrito. conciencia. El desconocido sacurre al perro y le grita: La adquisición dime de la los nombres. fiereza. ¿Cómo se llaman las jóvenes para que yo pueda El conseguirlas? perrito aprende una vez más los El nombres de las desconocido no le mujeres y interesa la regresa doble corriendo naturaleza junto a su amo. ni las mejores cualidades Pasa de la largo psique. por delante del festín del Para él, lo camino y de los femenino es una deliciosos posesión efluvios que desea procedentes de los adquirir y arbustos. nada más. Vemos aquí que la intensidad de El la desconocido conciencia puede de la ser una psique persona está real aumentando. del mundo exterior La psique o un complejo instintiva ha aprendido a negativo del reprimirse, interior. a No respetar importa las lo que prioridades sea, y a pues el efecto concentrarse. devastador es Se el niega a mismo. distraerse. Ahora Esta está vez el atenta. perro libra una batalla Pero, desenfrenada, como llovida del cielo, tanto una si el cosa sujeto oscura es se varón abalanza como si de es repente mujer. sobre el perrito. Eso es lo que ocurre en la vida El exterior cuando un desconocido sacurre al incidente, perro y le un grita: error verbal, dime alguna los cosa nombres. extraña se ¿Cómo se abalanza llaman sobre las jóvenes nosotros para que y yo trata pueda de hacernos conseguirlas? olvidar quiénes somos. El desconocido no le interesa Siempre la hay algo doble en la psique que naturaleza trata de y robarnos las los mejores nombres. cualidades de la psique. En el mundo exterior Para él, lo también hay femenino muchos es una ladrones de posesión nombres que desea adquirir y nada más. En el cuento, El desconocido perrito puede ser una lucha persona con real denuedo, del mundo exterior a veces, o un solo complejo aprendemos negativo a del aferrarnos interior. a nuestros más No profundos importa lo que sea, conocimientos, pues porque el un efecto desconocido se nos devastador echa es encima. el mismo. Entonces Esta vez tenemos el que perro luchar por lo libra que más una batalla queremos, por desenfrenada, aquello que tenemos entre manos, tanto si el por sujeto nuestro es varón desarrollo, como si más es allá de mujer. nuestros motivos Eso es lo espirituales que ocurre en la vida superficiales. exterior cuando Lo un que Robert incidente, Bly
llama error verbal, deseo de o alguna sentirnos cosa extraña que maravillosamente, abalanza sobre nosotros por mantenernos hacernos aferrados olvidar al conocimiento somos. profundo, por terminar Siempre lo hay que algo en hemos la psique empezado. que trata de robarnos los nombres.
El perrito lucha En el por mundo conservar exterior los nombres, también hay muchos y de esta ladrones de manera nombres. vence las repetidas caídas en el inconsciente. En el cuento, El perrito lucha una vez más, con denuedo. Terminada la batalla, A veces comprobamos solo aprendemos con asombro a que el aferrarnos perro a no ha nuestros perdido más los nombres, profundos conocimientos, pues la pelea porque era por eso, se nos echa por el encima. conocimiento de lo femenino salvaje. Entonces tenemos que luchar Quien por quiera lo que que lo más posea queremos, tiene el mismo por poder aquello que la que mujer. tenemos entre manos. El perro Por ha nuestro luchado para desarrollo, entregarle más este allá de poder al nuestros hombre motivos digno de él, espirituales Manahua. superficiales. Lo que Ha Robert luchado Lee para llama impedir que el deseo poder de fuera a sentirnos parar a un aspecto de la maravillosamente. antigua naturaleza Por humana que lo mantenernos utilizaría mal, aferrados al conocimiento profundo, por la terminar entrega lo del que hemos poder empezado. a unas manos adecuadas es tan El perrito importante lucha como el por conservar descubrimiento los de nombres, los nombres. y de esta manera vence las El heroico repetidas perro caídas entrega en el los nombres a inconsciente. Manahua. El que los ofrece al padre de Una las vez jóvenes. más, terminada la batalla, Las muchachas ya están comprobamos con preparadas para asombro irse que el con perro Manahua. no ha perdido los Han nombres. estado esperando Pues la desde el pelea principio era que por eso, Manahua por el descubriera conocimiento y de lo conservara el femenino conocimiento salvaje. consciente de su Quien quiera que lo naturalezas posea tiene el intrínsecas. mismo poder que la mujer. El Vemos, perro por ha tanto, luchado que las para dos entregarle cosas que este impiden poder al el hombre progreso en digno de estas él, cuestiones Manahua. son las distracciones del propio Ha apetito, luchado para del impedir que el oscuro poder desconocido, fuera a parar a un aspecto el de cual la puede antigua ser un naturaleza innato humana opresor que lo del interior utilizaría de la mal, psique o una persona o situación. la entrega del poder Del mundo exterior. a unas manos adecuadas. En cualquier tan caso, importante el viajero como el sabe descubrimiento de los instintivamente nombres, cómo derrotar a estos saqueadores. El heroico y perro moradores. entrega los nombres a Hay que Manahua, conservar los nombres, el que los ofrece los al nombres padre de las lo son jóvenes. todo. Las muchachas ya están preparadas para irse con Manahua. La mujer Han estado interior. esperando desde el principio que Manahua descubriera A veces y las conservara mujeres el se cansan y se conocimiento ponen consciente de nerviosas su aguardando naturaleza que sus intrínsecas. compañeros las comprendan. ¿Cómo es Vemos posible por que no tanto que sepan las lo dos que cosas pienso y lo que impiden quiero? el Se progreso en preguntan. estas cuestiones Son las las mujeres se distracciones hartan de del propio hacerse esta apetito pregunta, y el oscuro pero el desconocido, dilema tiene una solución el cual que es puede ser eficaz un y innato efectiva. opresor del interior de la psique. Si una o mujer una quiere que su persona o compañero situación, responda de esta manera, del tendrá mundo que exterior. enseñarle el secreto de la En dualidad cualquier caso, femenina. el viajero sabe Tendrá que hablarle de instintivamente mujer cómo interior, derrotar a estos aquella saqueadores que, y moradores. añadida a ella misma, Hay que suma conservar dos. los nombres. Los Y lo hará nombres enseñando lo a su son compañero todo. a hacerle dos preguntas falsamente sencillas que conseguirán que se sienta La mujer vista, interior. oída y conocida. A veces las mujeres se cansan y La se primera ponen pregunta es la nerviosas siguiente: aguardando que sus compañeros las ¿qué comprendan. es lo que quieres? ¿Cómo es posible Casi que todo no el mundo sepan lo suele que pienso y formular lo que una quiero? versión Se de esta preguntan. pregunta. Las Pero hay otra mujeres se pregunta hartan más de hacerse esta esencial pregunta, y es la siguiente. pero el dilema tiene ¿Qué una es lo que solución quiere que tu es yo eficaz profundo? y efectiva. Si una mujer Si quiere un que su hombre pasa compañero por alto responda la de esta doble manera, naturaleza de tendrá una que mujer enseñarle el y la secreto toma de por la lo que dualidad parece, femenina. lo más seguro es que se Tendrá lleve que una hablarle sorpresa, de pues, mujer cuando interior, la naturaleza aquella salvaje de la que, mujer añadida surge a de ella las misma, profundidades, suma dos. y empieza a dejar de Y sentir lo hará enseñando a su compañero a presencia. hacerle dos A menudo preguntas tiene unas falsamente ideas, sencillas unos que intereses conseguirán y unos que se sienta sentimientos vista, muy oída distintos y de los que conocida. había puesto de manifiesto anteriormente. La primera pregunta es la siguiente: Para entablar una relación segura, ¿qué es lo la que mujer quieres? tendrá que hacerle a su compañero Casi todo el estas mundo mismas suele preguntas. formular una versión de esta pregunta. En nuestra calidad de mujeres, Pero hay otra pregunta más nosotras esencial aprendemos y a es la interrogar siguiente: las dos facetas de ¿qué nuestra es lo que quiere naturaleza tu yo y profundo? también la de los demás? A Si través un de la hombre información pasa que por alto la recibimos de doble ambas naturaleza facetas, de una mujer, podemos y la establecer toma por con lo que toda parece, claridad qué lo es más lo que seguro es más que se valoramos lleve una y actuar sorpresa, en pues, consecuencia. cuando la naturaleza salvaje de la Cuando una mujer surge de las consulta su doble profundidades naturaleza y empieza a dejar de busca, sentir, examina su y presencia, toma muestras a de menudo un tiene material unas que ideas, está más allá de la unos conciencia intereses y unos que por sentimientos consiguiente muy resulta distintos muchas de los que veces había puesto de sorprendente por su manifiesto contenido y su anteriormente. elaboración, y es a menudo Para extremadamente entablar una relación valioso. segura, la mujer tendrá que hacerle a su Para amar compañero a una estas mujer, mismas el hombre preguntas. tiene que amar también su naturaleza En indómita. nuestra calidad de mujeres, Si la mujer nosotras acepta a un aprendemos compañero a que no interrogar sabe las o dos no facetas puede de amar su nuestra otra faceta, faceta, tendrá y la también la sensación de de que que la la han desmontado y cojeará a como través si de la estuviera información que averiada. recibimos de ambas facetas. Por consiguiente, Podemos establecer los hombres, con al toda igual que las claridad mujeres, qué es lo que tienen más que averiguar valoramos también y el actuar en nombre de su consecuencia. doble naturaleza. Cuando una mujer consulta El su amante doble más naturaleza, estimado, el pariente y el busca, amigo más examina apreciado, y toma el muestras hombre salvaje de un material más que está más estimable, allá de la es el conciencia que desea y que, aprender. por consiguiente, resulta muchas Aquellos que no veces disfrutan con el sorprendente por su aprendizaje, contenido y su los que elaboración, no sienten, y es a menudo atraídos extremadamente por las nuevas valioso. ideas y experiencias, no pueden Para amar a una desarrollarse mujer, más el allá hombre del tiene que poste amar del camino también su junto al cual naturaleza están indómita. descansando en este Si momento. la mujer acepta a un compañero que no sabe, Si existe una o no fuerza que puede amar su alimenta la otra raíz faceta, del dolor, tendrá la sensación esta es de la que negativa la a han aprender desmontado más y allá del cogerá momento como si presente. estuviera averiada.
Sabemos que la criatura del hombre los hombres, salvaje al igual que las está buscando mujeres, su propia mujer tienen que terrenal. averiguar también el nombre Tanto de si su uno doble tiene miedo como naturaleza. si no. El hecho de dejarse El conmover amante más estimado, por el el alma pariente y salvaje el de amigo otra más persona apreciado, constituye el un hombre profundo salvaje, acto de amor. más estimable,
es el que En desea el mundo aprender. en el que los seres humanos tienen siempre Aquellos tanto que no miedo de disfrutan perder, con el aprendizaje, hay demasiadas murallas los que no protectoras sienten, que impiden la disolución, atraídos por de las las nuevas personas ideas en y la experiencias, de otra alma no pueden humana. desarrollarse más allá del poste El del compañero camino de la junto al mujer cual salvaje están es el que descansando en posee este momento. tenacidad y paciencia Si existe una espirituales. fuerza que alimenta la raíz El que del es dolor, capaz de enviar su esta es propia la naturaleza negativa a aprender instintiva más allá del activar momento bajo la presente. tienda de la vida espiritual de una mujer. Sabemos que la comprender criatura lo del que hombre ve y salvaje oye está allí. buscando su propia mujer terrenal. El mejor partido es el Tanto hombre si que uno tiene insiste miedo en como si regresar no, para intentar el hecho de comprender, dejarse conmover, el que no permite que los por el alma espectáculos salvaje de secundarios otra que persona encuentra por el camino constituye lo un aparten de profundo su acto de amor. propósito. En el mundo en el que La los tarea seres salvaje humanos del tienen hombre es siempre por tanto tanto la miedo de de perder. descubrir los Hay verdaderos demasiadas murallas protectoras nombres de que la impiden mujer la y no disolución hacer mal de las uso de este personas en la conocimiento para luminosidad de ejercer otra alma su humana, poder sobre ella, sino captar el compañero de la mujer salvaje es el que posee tenacidad y y paciencia dejarse inundar, espirituales, sorprender, el que es capaz de capaz enviar en su incluso propia naturaleza atemorizar por instintiva, ella, activar bajo la tienda de la vida espiritual y de una mujer, permanecer a su comprender lado lo que ve y oye allí. cantarle sus nombres. El mejor Eso partido hará es el hombre que que a la mujer le insiste en brillen los regresar ojos para intentar y que a él comprender, le brillen el a que su no vez los permite que suyos. los espectáculos secundarios que encuentra por el Pero, camino lo aparten para que de no su se duerma propósito. demasiado pronto sobre los laureles, Queda todavía la otro tarea aspecto salvaje de los del hombre es nombres de por la doble tanto la de naturaleza. descubrir los verdaderos Un aspecto todavía nombres más de la temible, mujer, y no hacer mal pero uso que es de este esencial conocimiento para todos los ejercer amantes, su poder sobre ella, mientras sino captar que una de las y dos comprender naturalezas la de la sustancia mujer se luminosa podría llamar de que vida, está hecha, la hermana gemela dejarse de la inundar, vida, es una sorprender, fuerza llamada muerte, escandalizar e incluso atemorizar La por fuerza ella. llamada muerte es una de las dos púas del tenedor magnético de la permanecer a su naturaleza lado salvaje. y cantarle Si uno sus aprende a nombres. nombrar las dos naturalezas, Eso hará que a la al mujer final le acabará brillen los tropezando ojos, directamente y a él con la le calavera brillen a su vez desnuda los de la suyos. naturaleza de la muerte. Pero, Dicen para que no se duerma solo los demasiado héroes pronto sobre lo los pueden laureles, resistir. Queda todavía otro aspecto el hombre de los salvaje nombres lo de la puede doble resistir naturaleza. con toda certeza. Un aspecto todavía Y más no cabe temible, duda de que la mujer pero que es salvaje esencial también, para todos los amantes. de hecho, ambos se ven Mientras totalmente que transformados una de las dos por ella. naturalezas de la mujer se podría Ahora llamar vida, tengo el gusto la de hermana presentarles gemela de la a la vida mujer es esqueleto. una fuerza llamada muerte. La fuerza llamada muerte es una de las dos púas del tenedor magnético de la naturaleza salvaje. Si uno aprende a nombrar las dos naturalezas, Al final acabará tropezando directamente con la calavera desnuda de la naturaleza de la muerte. dicen que solo los héroes lo pueden resistir. El hombre salvaje lo puede resistir con toda certeza. Y no cabe duda de que la mujer salvaje también. De hecho, ambos se ven totalmente transformados por ella. Ahora tengo el gusto de presentarles a la mujer esqueleto.